Hola, soy John y espero que les guste este primer relato del canal sobre maestros y escuelas. Se agradece un like y una suscripción, si al menos le hice desconectar de su día a día. Historia 1. Hola, soy Guillermo. Esta historia ocurrió en Perú. Me llegó a mí cuando estuve ordenando archivos policiales, cuando recién ingresé en la administración. Espero que le llegue la historia que nunca vio la luz. El timbre del teléfono sonó como un cuchillo en el silencio de la oficina. La directora Martínez levantó el auricular con manos que apenas disimulaban el temblor. La voz, al otro lado, era suave, casi melosa, pero había algo en ella que hizo que los pelos de su nuca se erizaran. Sé que necesita una sustituta para el grupo de tercero B. Puedo empezar hoy mismo. No había tiempo para preguntas. La profesora titular había desaparecido sin dejar rastro 2 días antes, y los padres ya empezaban a murmurar. La directora asintió, aunque sabía que la mujer no podía verla. Sí, claro. ¿Cómo se llama? Valeria. Señorita Valeria. No hubo entrevista, ni currículum, ni protocolo. Solo una recomendación telefónica de alguien cuyo nombre la directora no recordaba haber escuchado. Pero cuando la puerta de la escuela se abrió y aquella mujer entró, todo pareció encajar. Era joven, quizás no más de 30, con un vestido sencillo y un suéter de lana que le daba un aire anticuado. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos eran como dos pozos profundos, negros y quietos, como si ya hubieran visto demasiado. Los niños la adoraron desde el primer momento. La señorita Valeria nos enseñó un juego nuevo, contó emocionado Miguel al llegar a casa, con una sonrisa que no se borraba. Dice que somos su clase favorita, susurró Lucía, mientras su madre le desabrochaba el abrigo, notando un leve olor a quemado en su ropa. Pero entre los profesores algo no encajaba. Nadie la vio llegar. Nadie la vio salir. No tomaba café en la sala de maestros. No firmaba el registro de asistencia. No respondía a los saludos en los pasillos. ¿La has visto hoy?, preguntó el profesor Gutiérrez a la secretaria, frotándose los ojos como si dudara de su propia memoria. Sí, claro. Está en su aula, respondió ella, pero cuando él asomó la cabeza por la puerta del salón, solo encontró a los niños trabajando en silencio, absortos en sus cuadernos. ¿Dónde está la maestra?, preguntó. Los niños alzaron la vista, confundidos. Ahí está, dijo uno, señalando hacia el rincón más oscuro del salón, donde las sombras parecían moverse solas. Gutiérrez parpadeó. No había nadie, pero los niños seguían mirando hacia allí, como si algo o alguien los observara desde la penumbra. Y entonces, por primera vez, la directora Martínez sintió que el aire en la escuela se volvía denso, pesado, como si las paredes respiraran. Algo estaba mal. Algo llevaba mucho tiempo estándolo. El profesor Gutiérrez no era un hombre supersticioso. Había trabajado en esa escuela durante 15 años, y si algo había aprendido era que los niños tenían imaginaciones vívidas. Pero aquello no era normal. Por tercera vez esa semana, entró al salón de tercero B y encontró a los alumnos sentados en completo orden, trabajando en silencio, como si una presencia invisible los guiara. ¿Dónde está la señorita Valeria?, preguntó, intentando mantener la calma. Los niños lo miraron con expresión extrañada. Está ahí, respondió Sofía, señalando hacia el escritorio de la maestra. Gutiérrez miró. No había nadie. No, Sofía, no hay nadie ahí. Sí está, insistió el pequeño Daniel, con una sonrisa inquietante. Siempre está. El profesor sintió un escalofrío. El aire en el aula estaba frío, demasiado frío para ser octubre, y había un olor algo rancio, como papel quemado. Decidió investigar. Las cámaras. La directora Martínez no quería creer lo que Gutiérrez le contó. Estás diciendo que los niños hablan con alguien que no está ahí. No solo eso, murmuró él, bajando la voz. Nadie la ha visto entrar o salir. Ni siquiera la señora Carmen, que está en recepción desde las 7 de la mañana.
La directora apretó los labios. Si había algo que no necesitaba, era más problemas. Pero algo en la mirada de Gutiérrez la hizo dudar. Vamos a revisar las cámaras. El sistema de seguridad de la escuela era viejo, pero funcionaba. Retrocedieron las grabaciones del salón de tercero B, buscando a la misteriosa maestra. Y entonces lo vieron. Los niños entraban al aula, se sentaban y de pronto interactuaban, hablaban, reían, levantaban la mano como si alguien les hiciera preguntas. Pero en la imagen no había nadie más. «Esto no tiene sentido», murmuró la directora, acercándose a la pantalla. Gutiérrez señaló un detalle. «Miren, ahí». Justo en el rincón del salón, donde los niños decían que la maestra estaba, la imagen parpadeaba. Un glitch digital, como si la cámara no pudiera enfocar correctamente algo en ese lugar. ¿Qué demonios? Entonces, en la grabación, un niño se levantó y caminó hacia el escritorio vacío, como si recibiera algo de manos invisibles. Y en ese instante, por un solo fotograma, algo apareció. Una figura borrosa, apenas una silueta femenina, desvaneciéndose en el aire. La directora retrocedió bruscamente. ¿Eso fue? Gutiérrez no respondió. En la pantalla, los niños seguían actuando como si alguien los observara. Y ahora, ambos sabían que alguien realmente lo hacía. El silencio de los niños. Al día siguiente, la directora decidió hablar con los alumnos. «Chicos, ¿cómo es la señorita Valeria?» Los niños se miraron entre ellos, como si la pregunta fuera absurda. «Es buena», dijo Lucía. «Nos enseña cosas importantes», agregó Miguel. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Gutiérrez, tratando de sonar casual. «¿Cómo escapar del fuego?», respondió Daniel, con una tranquilidad aterradora. La directora sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Del fuego? Sí, asintió Sofía. Dice que tenemos que estar listos, por si vuelve a pasar. Gutiérrez y la directora intercambiaron una mirada. Algo estaba muy mal. Y lo peor era que, por alguna razón, los niños no parecían tener miedo. Al contrario, parecían estar esperando algo. El archivo de la escuela olía a polvo y tiempo. La directora Martínez pasó los dedos por los lomos de los viejos libros de registro, sintiendo el cuero reseco bajo sus yemas. No había entrado en este cuarto en años, nadie lo hacía. La luz de la bombilla parpadeaba, proyectando sombras temblorosas sobre las estanterías. Respiró hondo y comenzó a buscar. 1972. El año saltó a la vista como una herida abierta. Un volumen más grueso que los demás, con las páginas amarillentas y los bordes chamuscados. Lo abrió. El primer documento era un recorte de periódico. Tragedia en la escuela primaria San Rafael. Incendio devora aula de tercer grado. No hubo supervivientes. La fotografía mostraba el edificio envuelto en humo, bomberos arrastrando pequeños cuerpos cubiertos con sábanas. Pero lo que detuvo su aliento fue la imagen adjunta, una foto del personal docente. Entre las caras borrosas, una destacaba. Ella, la misma sonrisa serena, los mismos ojos profundos, oscuros. Valeria Hidalgo, profesora de tercer grado. El informe policial estaba pegado a la página siguiente. El fuego comenzó por un cortocircuito en el sistema eléctrico. La maestra Valeria Hidalgo intentó evacuar a los niños, pero las llamas bloquearon las salidas. Se encontró su cuerpo cerca de la puerta, abrazando a 2 de los pequeños. Se presume que falleció por inhalación de humo. Un escalofrío le recorrió la espalda. El aula donde ahora daba clases, la señorita Valeria, era la misma que ardiera décadas atrás. Cerró el libro con un golpe seco, levantando una nube de polvo que le hizo toser. En el silencio del archivo, algo crujió, como pasos suaves sobre madera vieja, como alguien que respiraba justo detrás de ella. No se atrevió a voltear. Salió corriendo
dejando el registro abierto sobre la mesa. La fotografía de Valeria Hidalgo, ahora manchada por una gota de humedad reciente, como si alguien hubiera llorado sobre ella. El aula estaba en silencio. Demasiado en silencio. La directora Martínez pasó frente a la puerta del salón de tercero B por tercera vez en menos de una hora. Algo no cuadraba. No se escuchaban risas, ni el murmullo de los niños trabajando, ni la voz suave de la señorita Valeria. Solo un vacío denso, como si el sonido mismo hubiera sido absorbido por las paredes. Apretó el picaporte. ¿Niños? El salón estaba vacío. ¿No? No del todo. Las mochilas seguían allí, colgadas ordenadamente en los percheros, los cuadernos abiertos sobre los pupitres, los lápices perfectamente alineados, como si todos hubieran salido un momento antes, dejando todo listo para regresar. Pero no era eso lo que heló su sangre. Era el olor, a ceniza, a madera quemada, a algo que llevaba décadas consumiéndose en una memoria que no le pertenecía. ¿Lucía? ¿Miguel? Llamó, avanzando entre las filas de asientos. Su voz sonó ahogada, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Nadie respondió, hasta que un susurro rasgó el silencio. Esta vez no se quemarán. La voz no venía de ningún lado, venía de todos lados, de las paredes, del techo, de los pupitres vacíos. Y entonces lo entendió. No habían desaparecido. Nunca habían salido. En la cámara de seguridad solo se vería a la directora entrar al aula y quedarse allí, para siempre. Mientras, en algún lugar entre el humo y el tiempo, 23 niños sonreían al fin, tomados de la mano de una mujer que nunca los soltaría otra vez. El aire en el aula estaba cargado de ese silencio incómodo que precede a algo importante. Los alumnos, sentados en sus pupitres, intercambiaban miradas curiosas mientras yo, la directora Rosalinda, observaba desde la puerta. La profesora Rivas se erguía frente al pizarrón, sus manos descansando sobre el escritorio como garras pálidas. Su rostro, siempre tan expresivo, hoy estaba tallado en una máscara de solemnidad. «Hoy no hablaremos de teorías ni de libros de texto», dijo, y su voz resonó como un eco en aquel salón demasiado silencioso. «Hoy les contaré la historia de San Isidro del Silencio, un pueblo que murió 2 veces». Algunos estudiantes se inclinaron hacia adelante, otros se removieron en sus asientos. Yo conocía esa conferencia, la había aprobado personalmente, pero algo en su tono, en la manera en que sus ojos vidriosos recorrían el aula sin realmente ver a nadie, me hizo fruncir el ceño. En los años 60, continuó, casi susurrando, San Isidro era un lugar como cualquier otro, hasta que la gente empezó a desaparecer. No había cuerpos, no había explicaciones, solo casas vacías con la mesa puesta, café frío en las tazas, juguetes abandonados en los patios, como si todos se hubieran levantado y caminado hacia la nada. Una chica en la primera fila se llevó inconscientemente una mano al cuello. La profesora Rivas sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la mueca de alguien que recuerda un secreto amargo. Las autoridades lo declararon zona de riesgo. Lo evacuaron, lo borraron de los mapas, pero hizo una pausa dramática, y el sonido de su respiración entrecortada llenó el salón. Hay quienes dicen que si vas allí al anochecer, todavía puedes escuchar los pasos de los desaparecidos, y si miras por las ventanas rotas, a veces, ellos te miran de vuelta. El reloj marcó la hora, y como si se rompiera un hechizo, los estudiantes parpadearon, desorientados. Algunos aplaudieron, otros solo se quedaron quietos, como si temieran hacer ruido. La profesora Rivas no se movió, permaneció de pie, observando fijamente un punto en la pared trasera, como si allí hubiera algo que solo ella podía ver. «Gracias por su atención», murmuró al fin, y su voz sonó distante, como si ya no estuviera del todo presente. Los alumnos salieron en grupos, hablando en voz baja,
algunos riéndose nerviosamente, otros con el ceño fruncido. Yo me quedé en el umbral observando a la profesora. Ella no recogió sus cosas, no apagó las luces, solo se quedó allí, inmóvil, mientras el último estudiante abandonaba el pasillo. «Rivas», llamé, pero ella no respondió. Sus labios se movieron, repitiendo algo en un susurro inaudible. Y entonces, por un instante, juré que las sombras del salón se arrastraban hacia ella, como dedos largos y oscuros cerrándose alrededor de sus pies. Me alejé rápido, atribuyéndolo a la fatiga. Pero esa noche, cuando los primeros informes de avistamientos comenzaron a llegar, supe que algo estaba terriblemente mal, porque la profesora Rivas seguía dando su conferencia, y según las cámaras de seguridad, nunca había salido de aquel salón. La noche había caído sobre la universidad como un manto pesado, húmedo. Las luces de los pasillos, siempre tan brillantes durante el día, ahora parpadeaban con un ritmo irregular, como si algo las estuviera alterando desde dentro. Yo, la directora Rosalinda, estaba en mi despacho revisando informes cuando el primer llamado llegó. «Directora, hay estudiantes diciendo cosas raras». La voz del guardia de seguridad, un hombre serio llamado Mendoza, temblaba ligeramente al otro lado del teléfono. «¿Qué clase de cosas?», pregunté, aunque algo en mi estómago ya se retorcía con una sospecha incómoda. «Dicen que vieron a la profesora Rivas caminando por los pasillos». El aire se me atascó en la garganta. Sabía lo que había visto en ese salón. Sabía que algo no estaba bien. «¿Dónde?» «En el ala norte, cerca del aula 4B». Colgué y salí de inmediato, mis zapatos resonando con un eco hueco en los corredores vacíos. La universidad de noche era un lugar distinto, un laberinto de sombras alargadas y rincones que parecían respirar. Al doblar hacia el ala norte, un grupo de estudiantes estaba apiñado junto a una ventana, sus rostros pálidos iluminados por la luz mortecina de sus celulares. «¿Qué pasa aquí?», pregunté, y todos se volvieron hacia mí con ojos desorbitados. Era ella», balbuceó una chica, temblando. La profesora Rivas iba caminando, hablando sola. «¿Qué decía?». «Lo mismo que en la conferencia», intervino otro, un muchacho de pelo oscuro que no podía dejar de mirar hacia el pasillo. Palabra por palabra, como si lo estuviera repitiendo. Sentí un escalofrío. «¿Hacia dónde fue?». «Hacia el aula donde dio la charla», susurró la chica. «Pero cuando fuimos a ver, no había nadie. Decidí comprobarlo yo misma. El pasillo que llevaba al aula 4B estaba desierto, pero el aire olía a polvo viejo, a algo rancio, como papel mojado dejado demasiado tiempo al abandono. Cuando llegué a la puerta del salón, estaba cerrada. Sin embargo, desde el otro lado, una voz susurrante se filtraba por la madera. Era la voz de la profesora Rivas, exactamente igual que en la conferencia. El mismo tono, las mismas pausas, las mismas palabras. «San Isidro del Silencio, un pueblo que murió 2 veces». Mis dedos se cerraron alrededor del picaporte, pero no lo giré. Algo en mí se resistía. Algo en mí gritaba que no debía abrir esa puerta. Entonces, desde el otro extremo del pasillo, llegaron Mendoza y otro guardia, jadeando. «Directora», dijo Mendoza, «revisamos las cámaras». «¿Y?» La profesora Rivas nunca salió de este salón después de su conferencia. El corazón me latió con fuerza. «Eso es imposible». «Lo sé», susurró, «pero las cámaras no mienten». La voz dentro del aula seguía hablando, como si no hubiera notado nuestra presencia, como si estuviera atrapada en un loop infinito, repitiendo una y otra vez la misma historia maldita. «Abran la puerta», ordené, aunque cada fibra de mi cuerpo se resistía. Mendoza tragó saliva, pero obedeció. La cerradura crujió. La puerta se abrió lentamente. Y el aula estaba vacía. Las luces apagadas, los pupitres abandonados.
Pero la voz de la profesora Rivas seguía ahí, resonando en el aire como si alguien estuviera hablando justo frente a nosotros. Y si miras por las ventanas rotas, a veces ellos te miran de vuelta. Uno de los guardias retrocedió, pálido. «Esto no es normal», murmuró. No, no lo era. Porque entonces, en el escritorio del frente, algo se movió. La silla de la profesora Rivas giró lentamente, como si alguien acabara de levantarse de ella. Pero no había nadie allí. El aire dentro del aula se había vuelto espeso, como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar. La silla de la profesora Rivas seguía girando, lenta, hipnótica, hasta quedar de frente a nosotros. Mendoza, el guardia, hizo la señal de la cruz. «Esto no puede estar pasando», susurró. Pero estaba pasando. Decidí entrar. Cada paso que daba hacia el escritorio resonaba como un martillazo en aquel silencio antinatural. La voz de la profesora Rivas ya no se escuchaba, pero el eco de sus palabras parecía haberse incrustado en las paredes, en los bancos, en el aire mismo. Y entonces la vi. Sentada en el rincón más oscuro del salón, casi fundida con las sombras, la profesora Rivas. Su cuerpo estaba inmóvil, erguido, las manos descansando sobre las piernas como si hubiera estado esperando. Sus ojos, abiertos de par en par, no parpadeaban, no respiraban. «Profesora», llamé, pero mi voz sonó ridícula, diminuta. No hubo respuesta. Uno de los guardias, un hombre joven llamado Vega, se acercó con una linterna. El haz de luz iluminó su rostro, y entonces lo vimos. Su boca se movía, lentamente, sin sonido, como si repitiera algo en un idioma que ya no pertenecía a este mundo. «Dios mío», Vega retrocedió, tropezando con un pupitre. «¿Está muerta?» El estómago se me encogió. Había algo en su mirada, en esa expresión congelada, que no era humana. «No del todo». Mendoza se acercó, tembloroso, y le tocó el hombro. «Fría», gritó, retirando la mano como si la hubiera quemado. «Está helada». Vega no pudo soportarlo más. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, desmayado antes de golpear el piso. Llamamos a emergencias. Mientras esperábamos, yo no podía apartar la mirada de la profesora Rivas, porque, aunque no lo hubiera dicho en voz alta, había notado algo más, algo que los demás no parecían haber visto todavía. En el pizarrón, escrito con letra temblorosa, como si alguien lo hubiera garabateado a ciegas, había una sola palabra: Isidro. Y debajo, en rojo, ¿tiza roja? No, no lo parecía. Algo que se asemejaba a una mano pequeña, como la de un niño, marcada en la superficie. El médico forense llegó una hora después. Su diagnóstico fue rápido, frío, imposible. «Lleva muerta al menos 24 horas», dijo, ajustándose los guantes. «Rigor mortis avanzado, livideces fijas». No hay duda. Mendoza y yo nos miramos. «Eso no puede ser», dije, sintiendo cómo la realidad se resquebrajaba a mi alrededor. Ella dio una conferencia hoy. La vimos. Los estudiantes la escucharon. El forense solo sacudió la cabeza. «Lo siento, directora, pero la ciencia no miente». Mientras se llevaban el cuerpo, me quedé mirando el aula vacía, porque aunque ya no había nadie allí, juré que la silla de la profesora Rivas se movió de nuevo, como si alguien acabara de sentarse, y en el aire, muy lejos, casi imperceptible, escuché un susurro. «San Isidro te espera». El aula 4B fue clausurada al día siguiente. Ordené colocar un candado nuevo en la puerta y sellar las ventanas con gruesas tablas de madera. Nadie discutió mi decisión. Ni los profesores, ni los estudiantes, ni siquiera el personal de limpieza, que solía quejarse por todo, se atrevieron a acercarse a ese salón después de lo ocurrido. Pero las historias, como los fantasmas, no conocen de barreras físicas. Empezó con murmullos. Estudiantes que, al pasar por el pasillo del ala norte,
Juraban escuchar una voz familiar resonando detrás de la puerta sellada. En los años 60, San Isidro era un lugar como cualquier otro. Al principio, eran solo fragmentos, frases sueltas, pero con el tiempo, los relatos se volvieron más detallados, más aterradores. «Es ella», me confesó una alumna de primer año, temblando en mi despacho. «La profesora Rivas está dando la misma conferencia, palabra por palabra, como si nunca hubiera terminado». Lo peor era la lista de asistencia. Por algún motivo que nadie podía explicar, el sistema seguía registrando a la profesora Rivas como presente cada vez que alguien revisaba el historial de aquella clase maldita. El informático de la universidad, un escéptico de hueso colorado, palideció cuando intentó borrar manualmente el registro, y la pantalla se llenó de estáticos, mostrando por un instante lo que juró era un pueblo desierto bajo la luna, antes de que la computadora se apagara por completo. Y luego llegaron los sueños. Los estudiantes que se detenían a escuchar la conferencia completa, que ahora, según decían, duraba exactamente 3 minutos, como un requiem inconsciente, comenzaron a tener pesadillas vívidas. Soñaban con San Isidro del Silencio, con sus calles polvorientas, con sus casas abandonadas, ventanas rotas como ojos ciegos, observando desde la oscuridad. Y lo más inquietante, alguien los llamaba por su nombre desde dentro. «Anoche soñé que estaba allí», me confesó un profesor de literatura, sus manos temblorosas alrededor de una taza de café frío. Había una figura en el umbral de la iglesia. No tenía rostro, pero sabía que era ella, la profesora Rivas. Me dijo que pronto tendría que dar mi clase. El pánico se extendió como un virus. Algunos alumnos dejaron de asistir a la universidad. Otros llegaban con crucifijos y amuletos, mirando de reojo hacia el pasillo del ala norte, como si temieran que, en cualquier momento, una silueta conocida los llamara para continuar la lección. Yo misma empecé a soñar con el pueblo. En mis sueños, caminaba por la calle principal, y en cada casa vacía, una sombra se asomaba tras las cortinas rasgadas. No me llamaban por mi nombre. No, ellos ya me conocían. Hoy, al pasar frente al aula 4B, me detuve. El candado seguía en su lugar, las tablas intactas. Pero desde dentro, claramente, una voz susurraba. «Directora Rosalinda, ¿listo para su conferencia?» Y lo más aterrador, alguien más le respondía desde el interior. Nunca me gustó pasar frente a ese maldito cuadro. En el Colegio San Ignacio, en el pasillo más viejo del ala norte, justo antes de llegar a la sala de arte, cuelga el retrato de la profesora Linares, una mujer de rostro severo, pelo recogido en un moño tirante y ojos que, aunque pintados, parecen seguirte mientras caminas. Los alumnos más viejos bajan la voz cuando hablan de ella. Los profesores fingen que no existe, pero todos saben la historia. La profesora Linares enseñó aquí en los años 50. Era conocida por su disciplina férrea. Los rumores dicen que encerraba a los alumnos problemáticos en el armario del fondo del salón, a veces durante horas, que les hacía copiar frases una y otra vez hasta que sus manos sangraban. Que algunos, después de salir de ese armario, no volvían a ser los mismos. Pero lo peor no es lo que hizo en vida. Lo peor es lo que hace ahora. La primera vez que la vi moverse fue durante un examen de matemáticas. Había copiado unas fórmulas en la palma de la mano, y aunque sabía que era un riesgo, necesitaba aprobar. Justo cuando levanté la vista del papel, sentí un escalofrío. Alguien me estaba mirando. No era el profesor, no era ninguno de mis compañeros. Era ella. El cuadro de la profesora Linares colgaba en la pared del fondo, como siempre. Pero esta vez, algo estaba mal. Sus labios, antes finos y apretados, se habían curvado en una sonrisa demasiado amplia. Y sus ojos, antes fijos en un punto lejano, ahora me miraban directamente a mí. Cerré los ojos, respiré hondo. Estás imaginando cosas.
me dije. Cuando volví a mirar, el cuadro había vuelto a la normalidad, pero en mi hoja de examen, justo al lado de las respuestas que había copiado, había una mancha de tinta roja, como si alguien hubiera escrito algo y luego lo hubiera borrado con furia. Lo que encontré en los archivos. No pude evitarlo. Esa misma tarde, fui a la biblioteca y busqué en los viejos registros del colegio. Encontré su nombre. Profesora Emilia Linares, 1921-157, y una nota al margen, escrita a mano. Despedida tras incidente con alumno. Niño encontrado en armario de almacén. No habla. Ojos dañados. Familia retirada del colegio. Nada más. Pero esa noche soñé con ella. Soñé que estaba parado frente al cuadro y que su mano, fría y delgada, salía del lienzo para agarrarme de la muñeca. Los mentirosos siempre reciben su castigo, susurró. Cuando desperté, tenía marcas rojas alrededor de la muñeca, como si alguien me hubiera agarrado con fuerza. La regla no escrita. Al día siguiente, le conté lo del cuadro a Daniel, el único que me creería. Se quedó pálido. No mires directamente al retrato, me dijo en voz baja. Y si alguna vez sientes que te está observando, no corras. ¿Por qué? Porque dicen que si huyes, ella te sigue. Desde entonces, camino por ese pasillo con la respiración contenida. Y a veces, cuando estoy a punto de pasar frente al cuadro, siento un susurro detrás de mí. Ya sé lo que hiciste. Pero no me atrevo a voltear. No debía haberle dicho a nadie lo del cuadro. Pero cuando la profesora de arte, la señora Ruiz, anunció que lo quitaría para restaurarlo, no pude quedarme callado. Ese cuadro no debería moverse, le dije en voz baja, después de clase. Ella arqueó una ceja divertida. ¿Supersticiones, Miguel? Es solo pintura y barniz viejo. No insistí. Los adultos nunca creen estas cosas hasta que es demasiado tarde. La primera señal. Al día siguiente, el cuadro ya no estaba en su lugar. En su marco vacío quedaron solo 2 pequeños agujeros en la pared, como si alguien hubiera arrancado los clavos con demasiada fuerza. La señora Ruiz lo había llevado al taller de restauración en el sótano. Esa misma tarde empezaron los problemas. 1. Los pinceles desaparecieron. La señora Ruiz los dejó en agua para limpiarlos. Cuando regresó, estaban clavados en la pared, formando una palabra: devuélveme. 2. Las luces parpadeaban solo en el pasillo del ala norte, justo donde antes colgaba el retrato. 3 alumnos juraron ver a una mujer de moño negro reflejada en los espejos del baño. Pero lo peor fue lo de Daniel. La grabación. Tenemos que probarlo, dijo Daniel esa noche, con los ojos brillando de esa manera que siempre significaba problemas. Voy a dejar una cámara grabando frente al marco vacío, a ver qué pasa. Le rogué que no lo hiciera, pero Daniel era así, imprudente hasta el final. Colocó su teléfono en un trípode improvisado, apuntando al espacio donde antes estaba el cuadro. Lo programó para grabar desde las 10 p.m. hasta las 6 a.m. A la mañana siguiente, revisamos el video. 0217. Nada. Solo el pasillo vacío, iluminado por la luz de la luna que entraba por las ventanas. 0218. Un ruido, como algo arrastrándose por el piso. 0230. Apareció ella. No salió de ninguna parte. Simplemente estaba ahí, de pie frente al marco vacío, con su vestido negro y sus manos entrelazadas, como si siempre hubiera estado allí y nosotros no la viéramos. 0238. Su cabeza giró hacia la cámara. 0230. Sus labios se movieron. No había audio, pero pude leerle los labios. ¿Dónde me has puesto? 0237. El video se distorsionó. Por un segundo, vi su rostro pegado al lente, los ojos desorbitados, la boca abierta en un grito mudo. 0230. La pantalla se puso negra.
El último sonido fue un chasquido seco, como el de un armario cerrándose de golpe. Daniel palideció. ¿Viste eso?, susurró. Sus ojos. ¿Qué pasa con sus ojos? No tienen pupila, Miguel. Solo son blancos. El mensaje en el taller. Esa tarde fui al sótano. Tenía que ver el cuadro por mí mismo. El taller de restauración estaba helado, a pesar de que era verano. El cuadro estaba apoyado contra una mesa, cubierto con un paño negro. Me acerqué, y entonces lo escuché. Un susurro, tan cerca que sentí el aliento en mi oreja. Aquí no es mi lugar. Corrí como si me persiguiera el diablo. Al día siguiente, la señora Ruiz amaneció con fiebre alta. Dijo que había soñado con una mujer que le repetía una y otra vez: «Ponme de vuelta». El cuadro fue devuelto a su lugar esa misma tarde. Pero algo había cambiado. Ahora, cuando paso frente a él, la profesora Linares ya no está sonriendo. Está enojada. Transcripción del diario de Andrés Gutiérrez, alumno desaparecido del Colegio San Ignacio, encontrado en el armario de la sala de arte. Día 1. Jueves 14 de octubre. Los de cuarto año se rieron de nosotros cuando dijimos que teníamos miedo del cuadro de la vieja Linares. Pablo dijo que éramos unos gallinas, que si de verdad pasaba algo raro, deberíamos probarlo. Mañana, después del toque de queda, vamos a ir al pasillo del ala norte. Pablo prometió llevar una cámara. Dice que si grabamos algo paranormal, nos volveremos famosos. Yo no estoy tan seguro. Día 2. Viernes 15 de octubre. 11:47 p.m. Estamos aquí, en la maldita sala de arte. El cuadro nos está mirando. No debimos haber venido. Páginas manchadas de tinta, escritura temblorosa a partir de aquí. Pablo fue el primero en burlarse. Le dibujó bigotes al retrato con marcador permanente. Los demás reímos, pero el sonido se nos congeló en la garganta cuando vimos que la tinta se escurría como si el cuadro sudara. La lámpara del techo empezó a parpadear. Alguien, no recuerdo quién, gritó que en el espejo del fondo se veía a alguien de pie detrás de nosotros. Cuando nos dimos vuelta, no había nadie. Pero el cuadro... Dios, el cuadro había cambiado. La profesora Linares ya no miraba al frente. Sus ojos, negros como tinta fresca, se clavaban directamente en Pablo. Mancha oscura en el papel, como si hubieran derramado café. Pablo empezó a reír nervioso. Dijo que era algún truco de luz. Se acercó al cuadro y le dio una patada al marco. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. De la pintura empezó a salir un líquido espeso y oscuro. Olía a tinta vieja y a algo más. ¿Sangre? La escritura se vuelve ilegible por un párrafo. Solo se distinguen palabras sueltas. Armario, cosiendo, no puede ver. Los demás corrieron. Yo quise seguirlos, pero... Últimas líneas escritas con letra infantil, como si la mano que escribía hubiera retrocedido décadas. La profesora dice que los mentirosos deben quedarse en el armario hasta aprender. Pero aquí está tan oscuro, y ya no siento mis ojos. Fin del diario. Anexo. Informe policial, fragmento. Caso Memo 910. Desaparición de Andrés Gutiérrez. 16 años. Hallado el 16/10 a las 7:15 a.m. en el armario de la sala de arte, en estado catatónico. Hallazgos médicos. Párpados cosidos con hilo negro. Técnica quirúrgica precisa. Imposible de autoinfligirse. Evidencia notable. Marcador permanente. Encontrado en la escena, mostraba restos de pigmento idéntico al usado en el retrato de la profesora Linares. Dataría de 1950. Testimonio del vigilante nocturno. Escuché risas de niños a las 3 a.m. Revisé las cámaras, solo salían imágenes estáticas, hasta las 5:07 a.m. cuando se ve claramente el armario abrirse solo. Nota de la redacción. El cuadro fue limpiado profesionalmente, pero los bigotes dibujados siguen reapareciendo cada mañana. La directora ha prohibido acercarse al ala norte después del anochecer.
Pablo González, el líder del grupo, fue transferido de colegio. Sus compañeros dicen que despierta gritando todas las noches: «¡No me encierren! Ya aprendí la lección». Pero lo más inquietante es lo que encontraron escrito en su cuaderno de matemáticas, en una letra que no era la suya. El castigo no termina hasta que el último mentiroso aprenda. Y debajo, una firma que hizo que hasta el oficial de policía más escéptico se persignara. E. Linares, expediente psiquiátrico, del 4871, Hospital San Lorenzo, confidencial. Paciente, Andrés Gutiérrez López, 16 años, ingreso 1710, estado catatónico, deshidratación severa. Diagnóstico preliminar, trauma psicológico extremo, síndrome de estrés postraumático con elementos disociativos. Registro de la doctora Valeria Montes. Día 1. Paciente no responde a estímulos verbales y físicos. Manos agarrotadas en posición de escritura imaginaria. En la camisa del uniforme escolar encontramos restos de un polvo negro. Análisis forense confirmó mezcla de tinta seca y fibras de lienzo antiguo. Día 3. Primera verbalización. A las 3:17 a.m., enfermera reporta que el paciente gritó: «No es un cuadro, es una ventana», antes de volver al estado catatónico. Día 5. Despertó abruptamente. Transcribo diálogo. Doctor Montes, Andrés, ¿puedes decirme qué pasó en el colegio? Paciente. Risa temblorosa. Ella me enseñó como a los otros. Doctora Montes, ¿quién te enseñó? Paciente. Toca sus párpados cosidos. Los ojos son para los que dicen la verdad, los mentirosos. Susurra. Los mentirosos aprenden en la oscuridad. Doctora Montes. ¿Qué viste en el armario? Paciente. Se agita violentamente. Los otros, están todos ahí, los de ahora y los de antes, los que no aprendieron. Caen convulsiones. Anexo 1. Carta de la profesora Ruiz, entregada anónimamente al hospital. No debí mover el cuadro. Ahora lo entiendo. No es un retrato, es un umbral. En 1957, la profesora Linares no fue despedida. Se encerró voluntariamente en ese armario con 5 alumnos problemáticos. Cuando los encontraron, ella había desaparecido y los niños... ¡Querido Dios! Los niños tenían los ojos cosidos y repetían las lecciones como autómatas. El cuadro apareció al día siguiente. Nadie sabe quién lo pintó, pero desde entonces, cada generación tiene sus desaparecidos. Siempre los mismos detalles. El olor a tinta, los hilos negros y la sensación de que alguien te observa desde dentro del armario. Andrés fue el 7º este año. No será el último. Adjunto lista de nombres desde 1958. Todos están en registros como transferidos. Pero sé que mintieron. Última entrada. Día 7. Andrés se ahorcó con las sábanas a las 3:30. En su mano izquierda encontraron un trozo de papel con una frase escrita en tinta roja, coincidente con la usada en exámenes en los años 50. El castigo termina cuando el pecado termina, y los niños siempre mienten. La enfermera de turno juró haber visto a una mujer delgada de moño negro parada al final del pasillo esa noche. Las cámaras solo registraron nieve estática. El Colegio San Ignacio sigue funcionando. El cuadro cuelga en su lugar original, ahora con un candado en el armario de la sala de arte. La directora Nieves declaró al periódico local: «Son leyendas infantiles. No hubo ningún alumno desaparecido este año. Andrés Gutiérrez fue transferido a un instituto especializado». Pero anoche, mientras revisaba este expediente, recibí un email anónimo con un archivo adjunto. Una foto de clase de 1957. En la última fila, entre alumnos de rostros borrosos, se distingue claramente a Andrés, con los párpados intactos y una sonrisa que no es la suya. El asunto del mail decía: «La próxima vez que copies, recuerda, ella ya te está vigilando». Fin del expediente.